Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Saludos y bienvenidos a este casi podcast sobre cultura general e historia de lo que es el ámbito militar, que es en su mayor parte de lo que vamos a hablar hoy. Como primer vídeo del canal en este formato, hablaremos de lo que son las culturas guerreras más relevantes de la historia. Daremos un repaso a las principales y más conocidas, ya que si intentáramos hablar de todas detalladamente no acabaríamos nunca, ya que son increíblemente interesantes y sus historias largas y emocionantes. Por esta razón, solo pasaré por encima a lo que es su historia y algunos datos interesantes que más de uno no conocía. Y como no voy a poder hablar de todas, espero que en los comentarios me recuerden algunas de las que no he mencionado. Espero sus comentarios para realizar un siguiente video con las culturas que no he mencionado por el momento. Solo van a ser 6, debido a que es mi primera vez haciendo un video de esta envergadura y hablando tan prolongadamente sobre un tema. De la primera cultura que hablaremos hoy, es sin duda una de las culturas que más ha aportado a la historia de la humanidad. Hablamos de la cultura romana, o como todos los conocemos, el Imperio Romano. Una cultura basada en el poderío militar, llevando a cabo grandes invasiones a niveles casi mundiales, ya que estuvieron en 3 continentes, tanto en el europeo, donde tuvo la mayor cantidad de territorio conquistado, como en África del Norte y también en partes de Asia. Sin duda alguna, el ingenio militar y las capacidades del Imperio Romano fueron increíbles, llegando a ser uno de los imperios más grandes y famosos de toda la historia, y uno de los más grandes en territorio. El ejército romano estaba dividido en legiones, que eran las estructuras de mayor de este ejército. Cada una de estas legiones estaba compuesta aproximadamente por 6.000 hombres, y esta a su vez se dividía en 10 grupos de 600 hombres llamados cohortes, lo que a su vez también se dividía en otros grupos llamados centurias, compuestos por 100 hombres que eran dirigidos por un centurión. Y ahora hablaremos de una de las culturas militares y guerreras más famosas de todos los tiempos, y recientemente traídas de nuevo a la mente de la mayoría de las personas que no la conocían, gracias a la introducción de su historia en el cine. Hablamos de los espartanos, ya que todos hemos visto sin duda las famosas películas de 300, basados en una historia real, aunque un poco maquillados para hacerlas más llamativas ante el público. Esparta fue sin duda una ciudad-estado única en la antigua Grecia, por su sistema social y su constitución, que estaban completamente centrados en la formación y la excelencia militar. La organización de los espartanos era la siguiente: los ciudadanos o espartanos comunes, los que poseían derechos comunes que conformaban una minoría privilegiada, ya que eran muy pocos. Estos títulos eran por herencia, ya que tenían que ser hijos de un espartano y de una hija de un espartano, ya que si eras un bastardo, no gozabas de ciertos derechos como los hijos legítimos espartanos. Después estaban los no ciudadanos, los llamados pereicos. Eran descendientes de las comunidades campesinas sometidas sin utilizar la fuerza. Luego vienen los ilotas, que eran los descendientes de los campesinos que habían sido sometidos por la fuerza de Esparta. Entiéndase bien, los no ciudadanos no fueron sometidos pero los ilotas, que eran básicamente esclavos, fueron sometidos a la fuerza. Otros datos curiosos era la educación espartana, o la conocida como agogé, que empezaba desde los 7 años. Los niños espartanos eran separados de sus padres, dando inicio a su vida de entrenamiento para ser futuros guerreros. Los espartanos tenían un sistema para escoger a los niños, y es que desde su nacimiento eran examinados por un conjunto de ancianos, los cuales decidían si éste era apto o no apto para la vida espartana. Si éste no era apto, era arrojado desde un barranco según datos históricos. Otro dato sorprendente es que la mujer espartana gozaba de derechos que ninguna otra mujer en los tiempos antiguos había gozado jamás, ya que se les consideraba las madres de los guerreros espartanos,
y por esto obtenían un gran respeto. La siguiente cultura, provenientes de las tierras nórdicas, procedentes de Escandinavia, seguimos con los vikingos, famosos por ser grandes navegantes y por llevar a cabo pillajes y ataques en Europa, cual su violento actuar aterrorizó a las antiguas comunidades, que aunque acostumbradas a la guerra, no tenían forma de prever cuándo había una incursión y sufrían una carencia de poderes fuertes. A comienzos de la Edad Media, durante los siglos siguientes, los vikingos y sus descendientes tuvieron gran influencia en la historia europea. Gobernaron parte de las islas británicas muchos años, hasta que finalmente fueron derrocados por normandos, quienes, oh sorpresa, eran descendientes de vikingos que habían recibido tierras en Normandía, Francia. También fundaron el reino de Sicilia en Italia, e incluso llegaron a influir con sus incursiones en el califato de Córdoba y en el imperio bizantino. Eran un pueblo marinero que surcaban los mares en sus barcos llamados Drakart o Nard. La era vikinga duró 300 años, por lo tanto cambió muchas de sus características en esta época. La sociedad escandinava era tripartita. Con esto se da a entender que estaba dividida en 3 clases sociales, que son las siguientes: los jarls, que eran los nobles o reyes; los karls, que eran hombres libres; y los thrall, que eran esclavos. Había varias formas de convertirse en esclavos. Una era ser capturado en batalla y vendido como esclavo, o haber nacido en una familia de esclavos, o no pagar una deuda o sentencia de lacting. Los vikingos eran paganos y politeístas, adoraban un panteón de dioses que personificaban las fuerzas de la naturaleza y otros conceptos. Más tarde se convirtieron al cristianismo. Algunos de los dioses que estos adoraban eran muy conocidos hoy en día, como pueden ser Odín, Thor, Loki, Hel, entre otros. Y con espadas tan afiladas que pueden cortar hasta el viento mismo, llegan desde el Japón los samuráis. El imperio de Japón estaba dividido regularmente en la época en la que existieron los samuráis de la siguiente manera. El emperador era prácticamente un dios en la tierra, debido a su aparente origen divino. Luego de este estaban los famosos daimyos, que vendrían a ser como los gobernantes de las diferentes provincias del Japón. Estos daimyos tenían a su vez varios clanes de diferentes familias a su cargo. Los clanes estaban liberados y compuestos por los samuráis, una casta guerrera de élite del Japón feudal. Estos guerreros estaban regidos por un código de honor muy fuerte y recto, conocido como el Bushido. A diferencia de lo que cree la mayoría, en un principio los samuráis casi no utilizaban espadas, sino que más bien utilizaban lanzas y arcos, ya que estos se transportaban en caballos. Fue después de un largo periodo de guerras que en un periodo de relativa paz se le dio más importancia al uso de las espadas. Al principio los samuráis utilizaban un tipo de espada a 2 manos llamada tachi, y después, a medida que pasaba el tiempo, utilizaron una espada más ligera llamada katana, siempre acompañado de una espada más pequeña llamada wakizashi. Estos guerreros de élite consideraban su honor como su mayor posesión y tenían una tradición un tanto peculiar en caso de perder ese honor: el ritual llamado seppuku, que básicamente era el acto de cometer suicidio atravesando su estómago con un cuchillo, a veces siendo ayudados para evitar el dolor por otro compañero que procedía a cortar su cabeza. Esto pasaba ya fuera por haber sido derrotado, para pagar una deuda de honor y en ocasiones para acompañar a su señor en la muerte, algo muy increíble de creer en estos días. Y ahora desde México llegan los aztecas o mexicas, una cultura guerrera que dio muchos problemas a los españoles en la época de la colonización de América, ya que para poder controlar a los aztecas o mexicas, los españoles tuvieron que unirse a varios pueblos de la zona y mesoamericanos para poder así acabar con el dominio y la hegemonía mexica, en lo que hoy es conocido como México. Los primeros registros obtenidos sugieren que el inicio de los aztecas como imperio
yace en el año 1325, pero otros datos apuntan a que fue por los años 1200 y 1220 que estos arribaron a la zona de México, decayendo al fin entre los años 1520 a 1521, luego de ser conquistados por el Imperio Español. La autoridad suprema en la Ciudad de México, o conocida también como Tenochtitlán, era un Tlatoani. Este imperio era compuesto por una triple alianza. Fue inicialmente una alianza militar de 3 ciudades, Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlán, en cuyas ciudades tenían al frente a un llamado Tlatoani, que era la máxima autoridad en dichas ciudades. Este cargo era hereditario, y además de este también existían nobles y el resto de la ciudadanía estaba formada por guerreros, sacerdotes y los plebeyos. La religión de los mexicas o aztecas sostenía que era necesario apaciguar a los dioses con sacrificios humanos. Por eso explica lo siguiente el historiador Victor Wolfgang von Hagel, y dice: la guerra y la religión, al menos para los aztecas o mexicas, eran inseparables, pertenecían la una a la otra con el fin de obtener apropiados prisioneros o víctimas, entre comillas, que sacrificar a los dioses. Habían incesantes guerras pequeñas e incluso su armamento dispuesto estaba para no matar a sus víctimas, sino para incapacitar. Todo para obtener alimento para los dioses, que eran la sangre y el corazón de sus víctimas. Y desde las frías, crueles y alejadas llanuras de Mongolia, llega el imperio mongol de Genghis Khan. Este fue el segundo imperio más extenso de la historia y el mayor en territorio continuo. Fue fundado por Genghis Khan en el año 1206 y tuvo su punto álgido cuando alcanzó aproximadamente unos 24 millones de kilómetros desde la península de Corea hasta el río Danubio, y tuvo una población de más de 100 millones de habitantes. Los mongoles eran conocidos como grandes jinetes a caballo, especialistas en ataques rápidos utilizando caballería ligera. Eran nómadas que iban de un lugar a otro saqueando y conquistando todo lo que estuviera a su paso. Si una población se rendía sin presentar resistencia, eran asimilados a la cultura mongola, pero si ésta se negaba y luchaba, era prácticamente erradicada, ya que los mongoles eran conocidos por no tener piedad por sus enemigos. A estos tampoco les importaba mucho la religión que practicaban sus súbditos, siempre y cuando estos estuvieran bajo su control. Bien podrías profesar el Islam, el cristianismo, el sintoísmo o el budismo, o cualquier otra religión. Es bien conocido que Genghis Khan era chamanista. Este periodo duró mucho tiempo, pero cayó debido a su propia forma de hacer la guerra, ya que en un principio era muy novedoso. El ataque con gran cantidad de caballería ligera abrumaba a los ejércitos, pero una vez descubrían su punto débil, era fácil de derrotar. ¿Y cuál era ese punto débil? La misma caballería ligera, de la que tanto se enorgullecían, ya que si el enemigo se disponía en zonas rocosas o de difícil acceso para la caballería, era fácil acabar con estos. Tampoco fueron buenos navegantes, ya que debido a la zona donde provenían, no conocían el mar. Esto pasó factura en su intento por invadir Japón, donde fueron derrotados por los japoneses. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal, deja tu like y compártelo, me ayudaría mucho. Yo soy el Soldado 91 y nos vemos en la próxima.